ya los versículos a los que están ahí arriba, pero lo voy a buscar yo y les voy a dar oportunidad que los encuentren. En Lucas 19, donde leyó mi esposa, ¿verdad? Esta mañana leímos ese pasaje de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Es más, vamos a leerlo una vez más, porque ahí está la historia, y vamos a ver un poco de lo que quiero que meditemos en esta mañana. La entrada triunfal en Jerusalén. Dice la palabra del Señor, Lucas 19, versículo 28 en adelante. Dicho esto, quiere decir de haber terminado la parábola de las 10 minas, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos y diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué palabra tan terrible. Un cuadro del cumplimiento de una profecía o de las profecías del Antiguo Testamento, pero también qué advertencia y qué palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel, pero que también, hermanos, podemos aplicarlo a nuestras vidas en nuestros días. Así que vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por tu presencia, por tu palabra, la cual es bendita. Solamente te pido que tú la bendigas, la fructifique, Señor, en nuestros corazones, que conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, que conforme a los pensamientos de cada uno de nosotros, que solo tú conoces, Señor, así tú vengas a hablar a cada vida y a cada corazón, Padre. Que nos des un espíritu y un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo prepare cada vida y cada corazón, para que como semilla en buena tierra, así tu palabra, Señor, venga a ser sembrada y a dar fruto para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te doy a ti toda honra y toda gloria. Amén, amén. Puede sentarse, hermano, amigo, esta mañana. Le quiero hablar en esta mañana esas palabras, hermanos, que se encuentran ahí. Tú conocieses a lo menos, pero dice: no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron su tiempo, no conocieron su día. Y vamos a ver de qué tiempo está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no se dieron cuenta? Lo que no supieron. Le decía que hoy, ¿verdad?, es el principio de esta Semana Santa. Si usted sigue leyendo el capítulo 19, 20 de Lucas, empieza a narrar los acontecimientos que sucedieron después de este día. La purificación del templo. El lunes fue la purificación del templo. El martes, cuando le empezaron a hacer preguntas al Señor Jesucristo para acusarlo delante de los romanos, que si se debía pagar impuestos a Roma, etcétera, etcétera. Me parece que ahí también aparece cuando le trajeron a aquella mujer que había sido hallada en adulterio,
diciendo, la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Qué es lo que tú dices? Queriendo, ¿verdad? Ponerlo o en contra de los judíos o en contra del imperio romano para poder ser acusado. El miércoles se cree que Jesucristo se retiró a Betania con la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. No se reporta ningún acto público de él. El jueves celebra su santa cena con los discípulos, jueves de comunión. El jueves es apresado, juzgado. El viernes es crucificado, sepultado. El sábado de sepulcro y domingo de resurrección glorioso que estaremos celebrando una vez más el próximo fin de semana, que por cierto, empezando viernes, tenemos viernes, sábado y domingo, campaña con nuestro hermano Billy Anger, precisamente hablando de Jesucristo, aleluya, la evidencia de Jesucristo, investigando a Jesucristo, especialmente, ¿verdad? Un mensaje para los jóvenes, pero también para toda la iglesia. Entonces, pero hoy domingo celebramos el Domingo de Ramos y en realidad lo que sucede en este día, hermano, no es otra cosa más que el cumplimiento de las profecías. Allá en Zacarías 9, el profeta ve en visión precisamente a Jesús o al Mesías entrando a la ciudad de Jerusalén, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esas son profecías que se dieron más de 400 años antes de Jesucristo. El rey David también, en el Salmo 118, él no solamente era un cantante, ¿verdad? Un compositor, no solamente era un poeta, pero el Salmo David, el rey David fue un profeta, y en las profecías de los salmos encontramos precisamente la visión que Dios le dio acerca de la entrada o acerca de este día, que vamos a hablar un poquito de eso, cuando dice en el Salmo 118, en el 24 dice: de parte de Jehová es esto. No, dice, este es el día que hizo Jehová. En el 24, Salmo 18, 24. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Era lo que gritaba la multitud. Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendícenos, oh Dios. Y luego dice el 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Cumplimiento de esas palabras proféticas que la multitud misma, ¿verdad? Clamaba a Jesucristo. Y así en el Salmo 24 también: alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Ahora, hermanos, cuando vemos este cuadro de Jesucristo entrando, dice el profeta, y lo narran los evangelios, montado sobre un pollino, sobre un asno. Quizás para nosotros en nuestros tiempos pudiéramos pensar que era algo bajo, o es algo bajo el cabalgar sobre un asno en vez de hacerlo sobre un caballo. En los tiempos de Jesucristo no era vergonzoso para un rey entrar en un asno a una ciudad. En realidad, el entrar montado sobre un asno, había dos maneras de entrar a la ciudad como rey. Un rey entraba montado sobre un caballo, o un rey podía entrar montado sobre un asno. Cuando el rey entraba montado sobre un asno, era una señal que venía en son de paz, que traía paz a la ciudad, que no venía a imponerles tributos, que no venía a reclamarles, que no venía a quitarles, pero más bien venía a visitarles en paz. Cuando lo hacían en un caballo, era señal de que había guerra.
o iba bien a sacar gente de guerra, o iba a exigir tributos porque el pueblo, la nación estaba en guerra, o porque esa ciudad había sido conquistada por ese rey. Y entraba, ¿verdad?, orgulloso, montado sobre un caballo. Lo primero, ¿verdad?, era causa de gozo, era causa de júbilo. El pueblo se alegraba, se gozaba cuando veían que el rey entraba sobre un asno. Trae bendición, trae paz. Lo otro era motivo de preocupación, era motivo de temor. ¿Qué es lo que viene a exigir? ¿Qué es lo que nos viene a quitar? ¿Qué es lo que viene a pedir? Por eso Jesucristo, hermanos, entró sobre un asno, sobre un pollino, sobre un animal de carga, porque traía, porque ofrecía paz, gozo, júbilo a los habitantes de aquella ciudad de Jerusalén. Ahora observemos esto. La palabra Jerusalén, todos sabemos lo que significa. Está compuesta de dos palabras hebreas. Una palabra es la palabra Yeré, que significa Él verá, Él tendrá, el que verá o el que tendrá, Yeré. Y la palabra Shalom, que significa paz o prosperidad. El nombre de Jerusalén significa la ciudad que verá paz, la ciudad que verá prosperidad. Es lo que significa Jerusalén. La ciudad de paz se le conoce también. Pero cuando conocemos la historia de esta ciudad, incluso hasta nuestros días, nos damos cuenta que la ciudad que debería de ver paz, que la ciudad que debería de ver prosperidad, es una ciudad que está en constante conflicto y ha estado en constante conflicto por miles de años hasta nuestros días. ¿Por qué es esto? ¿A causa de qué es que una ciudad que debería de ver paz, un pueblo, una nación que debería de haber paz, en vez de lo que recibió? El Señor Jesucristo lo narra allí donde usted y yo leímos. Vendrán tiempos sobre ti, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Y eso sucedió en el año 70. Es un acontecimiento histórico cuando el general Tito de Roma sitió a Jerusalén. No solamente la rodeó con sus tropas, en 10 o 12 días construyó una cerca alrededor de la ciudad para que nadie escapase. No había provisión que le llegase a los habitantes de Jerusalén. Y cuando lee uno la historia del historiador Josefo, y narra lo que vieron los soldados cuando entraron finalmente a la ciudad de Jerusalén, vieron los soldados que estaban acostumbrados quizás a los actos más salvajes, más horrendos cometidos en una guerra. Dice que algunos de ellos salían llorando por lo que veían, porque veían que al principio, claro, ¿sabe lo que hacía la gente? No había que comer. Al principio la gente lo que hacía era coser los cueros de los animales, de los cintos, de los zapatos, de las bolsas, para poder sacar algo de sustento. Cuando se acabó el cuero, cuando ya no había manera, el historiador Josefo dice: canibalismo. Se empezaron a comer a sus hijos, se empezaron a comer unos a otros dentro de la ciudad de Jerusalén. Esos son escritos históricos. Cuando finalmente los soldados entraron y el emperador, el general Tito entró a la ciudad de Jerusalén, literalmente mandó arrasar la ciudad, con excepción de algunas torres que quedaron levantadas. El lugar donde estaba el templo, dicen que le pasó un arado
por arriba. Lo hizo como tierra de sembradío, vaya, cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dijo: no quedará sobre ti piedra sobre piedra. La ciudad de paz, la ciudad de prosperidad, no tuvo lo que su nombre merecía, o no tuvo lo que merecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor Jesucristo, ahí en sus palabras, en los versículos del 42 al 44 de Lucas 19, primero dice que la palabra del Señor dice que Jesús lloró. Solamente en 2 ocasiones se mencionan en la Biblia que Jesús llora. Y esa palabra lloró no es solamente que se le salieron las lágrimas. Esa palabra lloró es un llorido de duelo, es un llorido de dolor, es un llorido, es un gemido de desesperación. La primera vez la encontramos cuando llora ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró. Y es fácil y entendemos el dolor ante la muerte, ante la pérdida de un ser querido, o entendemos el dolor al ver lo que la pérdida o lo que esa muerte, el dolor que causa en las vidas de las personas. Jesucristo, siendo hombre, experimentó todos esos sentimientos, y dice que lloró ante la tumba de Lázaro. Pero también, hermanos, en esta ocasión Jesucristo llora, por supuesto, al ver lo que venía sobre aquella ciudad, pero también al ver lo que pudo haber sido, de haber ellos conocido su tiempo, de haber ellos aceptado a Jesucristo, lo que pudo haber sido. Y cuando el Señor Jesucristo, ahí en esos versículos del 42 al 44, dice que esta ciudad fue devastada, o esta nación fue devastada, primero dice, porque no conocieron su día. Dice, si al menos, si tú también conocieses a lo menos en este tu día. No está hablando de cualquier día, era un día especial que Dios había preparado a través de los siglos, a través de las profecías, como leímos en Zacarías. Gózate, da voces de júbilo, como leímos en los Salmos. Este es el día que hizo Jehová, dice el salmista, antes de hablar precisamente de la entrada de Jesús. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y la nación de Israel y el pueblo de Israel no conocieron que ese día era el día en el cual Dios había preparado para el cumplimiento de las profecías, el día en el cual habría de venir. Y si bien en ese día muchos de ellos estaban gritando, Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos. Esos mismos que estaban gritando, Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos, 4 días después, el jueves por la noche, estarían gritando, crucifícale, crucifícale. No conocieron su día. No conocieron su día porque los principales sacerdotes, ahí también se nos dice la palabra del Señor, que cuando veían a la multitud, a la gente clamando, gritando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas, los fariseos sabían que eran palabras del salmo profético. Y le dice a Jesucristo, maestro. No lo reconocieron como Mesías, pero sabían que había algo en él. No era cualquier hombre, rabí, maestro, lo que ha hablado, lo que sabe, lo que conoce. Maestro, reprende a tus discípulos. Oiga, qué palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, os digo que si estos callaran, porque se tiene que cumplir la profecía.
porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, aleluya. Dice, si estos callan, las piedras van a clamar, las piedras van a gritar hosana, las piedras van a gritar bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Puede Dios hacer que las piedras hablen? Aleluya. Dios puede hacer que las piedras hablen. Dios hizo que un arbusto le hablara a Moisés, o que de un arbusto saliera la voz de Dios. Dios hizo que de un asno, un animal de carga, le hablara a un profeta que quería maldecir al pueblo de Dios. Y el burro le habló al profeta. Porque Dios es Dios. Porque Dios habla a tu vida y a mi vida como Él quiere. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, no me hables así? Entonces no conocieron su día. Y esa ciudad no conoció, no recibió la paz, la prosperidad que debió haber recibido. No conocieron su tiempo porque estaban ciegos también a los planes y propósitos de Dios. Ahí en el versículo 42 dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ciegos. No vieron, no veían. Y es que en ese tiempo y hasta nuestros días todavía, los judíos ortodoxos, los que no creen en Jesús como el Mesías, y en ese tiempo igual los que no creían, los que no creyeron en Jesús, estaban esperando y están esperando hasta nuestros días los judíos, después de más de 2000 años del cumplimiento de las profecías, están esperando al Mesías todavía. Están esperando al hijo de David. Pero el motivo por el cual estaba encubierto de sus ojos es porque tenían la idea equivocada de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Creían que como David les había dado dominio sobre sus enemigos, ellos creían que este Mesías debería de darles dominio sobre todo el imperio romano que los tenía sometidos, que los había conquistado, porque tenían en mente, porque sus ojos estaban encubiertos, tenían en mente un reino terrenal. Y cuando Cristo les dijo, mi reino no es de este mundo, no entendieron, no vieron, no oyeron, porque tenían la idea equivocada del reino de Dios, del reino de Cristo. Y el Señor Jesucristo a sus discípulos les trataba de enseñar y les trataba de explicar. Y les decía en ocasiones, en los reinos de este mundo, el fuerte toma ventaja del débil. En mi reino, dice la palabra del Señor, dice, el débil dice, fuerte soy. En los reinos de este mundo, el que tiene, el rico, se aprovecha del pobre. En mi reino, dice Cristo, y dice su palabra, dice el pobre, rico soy. En los reinos de este mundo, el más grande, el más poderoso, el mayor, es el que se sienta a que le sirvan. En mi reino, dice Cristo, el que sirve es el más grande, es el más poderoso, es el más exaltado. Porque la grandeza del creyente
El valor del creyente ante los ojos de Dios no se mide por lo que tenemos, por lo que poseemos, por lo que conocemos, por la manera como hablamos, si somos educados o si no somos educados, porque en el reino de Cristo, la grandeza del Hijo de Dios, la grandeza del creyente, el valor del creyente se mide por la humildad y por el servicio. Alguien diga gloria a Dios. Humildad y servicio. Y ese sería otro mensaje. En este mundo dicen, tanto tienes, tanto vales. En el reino de Cristo, aleluya, tanto sirves, tanto vales. Tanto sirves, tanto vales. Aquí no. Aquí es tanto tienes, vales mucho. En el reino de Cristo, tanto sirves, tanto vales. En las bienaventuranzas el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Serán los dueños de todo, dice. Y es que un pobre en espíritu, ¿sabe lo que eso significa? Un pobre en espíritu se da cuenta que por más que se llene de Dios, siempre le falta más. Que por más que busque de Dios, siempre está corto, siempre está pobre. Que por más que sirva a Dios, siempre se queda corto, siempre está pobre. Es pobre en espíritu. Pobre es el que no tiene. Buscas de Dios y buscas de Dios y más buscas de Dios y más sientes la presencia de Dios y más te consagras a Dios. Y el que es pobre en espíritu siente que nunca es suficiente, porque es verdad, aleluya. Nunca nuestro servicio, nuestra dedicación, podemos llegar a un punto en el cual decimos, yo ya me llené de Dios, yo ya conozco de Dios, yo ya no necesito de esto, de lo otro. Ese es el reino de Dios. Y finalmente, aleluya, la ciudad de paz no encontró paz porque no conoció el tiempo de su visitación. Dice en el versículo 24, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa palabra visitación en la Biblia la encontramos usada de dos maneras. En Lucas 1:68, si lo podemos poner ahí, Lucas 1:68, pero se lo voy a leer, donde dice, bendito la profecía de Zacarías, después de que le fue anunciado o de que nació Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista. Después de que habló, dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y ahí esa palabra visitación es señal de perdón, es señal de bendición. Ahí mismo, más adelante, el mismo Zacarías, en el 78, 1:78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, aleluya, la aurora, visitación, bendición, aleluya, salvación, gloria a Dios, perdón, gloria a Dios. Y así podemos encontrar, vamos a leer los 7:16, Lucas, ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 7, en el versículo 16, encontramos esa palabra también.
cuando Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín. Un milagro. Dios resucitó a este hijo de aquella mujer que ya iban a enterrarlo, vaya, ya iban a sepultarlo. Y Jesucristo detiene aquella procesión y resucita a aquel joven, hijo de aquella mujer viuda. Era lo único que le quedaba. Y cuando vieron ese milagro, la gente dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Nos ha traído bendición, nos ha traído salvación, nos ha visitado la aurora, la luz, aleluya, el lucero de la mañana, dice la palabra del Señor. Pero no solamente la palabra visitación es señal de perdón o se identifica con bendición. En primera de Pedro 2:12 encontramos que esa palabra visitación también se identifica con castigo, con juicio. Fíjese cómo la misma palabra significa que Dios visita para bendecir, para perdonar, para salvar. Pero hay una visitación de Dios donde el apóstol Pedro nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, diciendo debemos dar buen testimonio entre los que no conocen de Dios. Debemos decirle con nuestra vida quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Dice: para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, porque la gente habla, porque la gente critica, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y allí el apóstol Pedro no está hablando el día de la salvación, el día de la bendición. El apóstol Pedro está hablando del día de juicio. En aquel día, los que murmuraban, los que hablaban, los que criticaban, se van a dar cuenta, aleluya, que lo que tú les decías, que lo que tú les enseñabas, de lo que tú les testificabas es verdad. Porque si bien Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo también. Vendrá juicio, vendrá castigo, como sucedió a la ciudad de Jerusalén. Recibió la bendición, el llamamiento al perdón, vio los milagros, la resurrección de Lázaro, la resurrección de este joven, la resurrección de la hija de Jairo, los leprosos que fueron, los paralíticos, los ciegos, fueron visitados y recibieron bendición, salvación, un llamado. Fueron testigos del poder de Dios. Y esa misma ciudad que no conoció el tiempo, que no conoció su día, recibió juicio también, porque 70 años después o 40 años después de la crucifixión de Cristo, fue en el año 70 después de Cristo, 40 años después de la crucifixión de Cristo fue cuando la ciudad fue arrasada, conquistada, y muertos todos sus habitantes a filo de espada. Recibieron el llamado al perdón, a la bendición, y por no haber, como dice el Señor Jesucristo, por no haber conocido, por no haber visto, por no haberse dado cuenta, por no haber escuchado, por no haber creído, recibieron también una visitación de juicio. Póngase de pie en esta mañana. El viernes no tenía mi cuaderno de las lecciones que estamos viendo acerca de la vida cristiana
Y tuve que escoger una lección para el viernes, preparar una lección para el viernes que está basada en el libro del profeta Joel. Cuando uno se pone a estudiar las profecías, y les digo que después de que terminemos esa serie de lecciones, vamos a empezar con esa lección de los profetas menores, lecciones acerca de los profetas menores, Joel, Abdías, Habacuc, Jonás. En ese llamado de los profetas al pueblo de Israel, dos características, con excepción de Jonás. Jonás nunca llamó a la ciudad de Nínive a arrepentirse. Jonás siempre les dijo juicio, 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 juicio. Es más, él quería que Dios les trajera juicio. Pero Dios tuvo misericordia porque el pueblo clamó a Dios. Porque si bien cuando Dios hablaba el mensaje de juicio, les advertía de lo que iba a venir sobre sus vidas, les dice, pero si tú te arrepientes, pero si tú clamas, pero si tú te vuelves a mí. Y el profeta Joel dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El arrepentimiento interno del corazón, donde no es la apariencia de que estoy arrepentido, porque el pueblo de Israel, una señal de arrepentimiento era cuando se rasgaban sus vestidos y postraban delante de Dios. Perdónanos, perdónanos. Pero Dios le dice, pero no es lo externo lo que yo busco. Dice, rasga tu corazón, rompe tu corazón y arrepiéntete. Y si lo haces, Dios les da una promesa y les dice todo. Porque Dios les había dicho por el profeta Joel que iba a venir la langosta y les iba a arrasar sus cultivos, sus campos. Dice, es más, delante de este ejército de langostas va a ser como el jardín del Edén, la abundancia. Pero cuando pasen, dice, lo que está detrás de ellos, dice, va a ser como un desierto seco, como cuando se quema el bosque. Y esa es la advertencia que Dios le da al pueblo por medio del profeta Joel. Pero les dice, pero si se arrepienten, pero si me buscan, fíjese lo que Dios promete. Dios promete que todo lo que destruyó la langosta, todo lo que se comió la oruga, el gusano, todo lo que se robó, lo que destruyó la plaga, Dios dice, yo te lo voy a restituir, te lo voy a regresar. No está perdido. No es una pérdida servir a Dios. Como le decía hace unos momentos, yo no he perdido nada, he ganado todo. Bien pude haber yo dedicado mi vida a escalar los puestos, director, presidente, vicepresidente o qué sé yo. Y haber ganado y haber hecho y haber sido reconocido, pero no se compara nada de eso, porque yo he visto las vidas del presidente, de la vicepresidente, que la mayoría de ellos son temidos en las compañías, la gente les tiene miedo. Y en su casa sus hijos los tienen como nada. La mayoría están divorciados. En la compañía es el hombre más temido y en su casa sus hijos no lo respetan. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve ser el presidente y que todo el mundo te tenga miedo? Ahí viene. Por eso le digo,
No me debe nada, mi Cristo. Porque todo lo que el mundo, materialmente hablando, me pudo haber dado, Dios me lo ha dado. El reconocimiento. Fui a ver unos clientes en esta semana. Hicimos unas pruebas. Todo salió bien. Gracias a Dios, porque siempre que voy a visitar un cliente, yo le pido a Dios: Señor, ayúdame a ser de bendición. Yo oro a Dios. El cliente estaba tan contento que decía: ¿cuándo podemos empezar a comprar esto? Le digo yo: eso sí, yo no te puedo ayudar. Le digo: tienes que hablar con el de ventas, y el de ventas tiene que hablar con la planta y a ver cuándo pueden hacer ese producto, pero yo no me quiero meter en eso. Y el de ventas llega y me va a dejar al aeropuerto, porque habían ido por mí al aeropuerto, y luego él me fue a dejar, el de ventas, al aeropuerto. Y me dice: León, dice, ¿cuándo te vas a retirar? Le digo: mira, ya voy a cumplir 64. Le digo: a los 65 puede. Le digo: pero una cosa sí te digo, de 65 a 67, mi tiempo para retirarme, como dicen, con todos, sin restricciones, son 67, de acuerdo con el Seguro Social. De 67, eso sí, yo te digo, de ahí no paso, pero bien puede ser el otro año, le digo. Y él me dice: ¿sabes qué? Dice: a mí me dicen, dice, no queremos que te retires. Dice: no queremos que te retires. Porque no he perdido nada. No he perdido nada. Una vez le dije al director que se vinieron las duras, se vino, las ventas se cayeron. Yo sabía que iban a perder gente, que tenían que recortar gente del grupo. Y yo fui a hablar con él y le dije: dime, yo necesito saber si yo voy a tener trabajo después de esto. Y me dice: León, dice, créeme que tú eres el último que tienes que preocuparte. Dice: antes de ti, dice, están todos los de comercio. Dice: y es más, dice, te voy a decir una cosa, es más fácil que me corran a mí a que te corran a ti. Dice: yo soy el director, dice, me pueden sustituir. Lo que tú haces, dice, no lo pueden sustituir. Te decía hace unos momentos: no me deben nada, mi Cristo. Le debo. Estoy en deuda por todo lo que han hecho. Pero así como el mensaje de Cristo era un mensaje de perdón, de bendición a todo aquel que cree, la visitación de Dios, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Pero también tenemos que decir lo que sucede a los que no creen, porque eso ya es un mensaje de juicio. Y voy a terminar con esto ya, se lo prometo. En Apocalipsis, me gusta mucho leer este versículo. Yo tengo un mensaje un mensaje que Dios me dio cuando yo era un joven todavía. Un mensaje que Dios me dio cuando no era pastor siquiera. Porque el apóstol Juan describe un juicio
ante el gran trono blanco, y vi un gran trono blanco, dice Juan, yo lo vi, dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados todos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es el juicio. Es el mensaje de castigo. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Inclina tus ojos, tu rostro. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Me voy a callar para que el Espíritu Santo hable a tu vida. Me voy a callar para que Dios hable a tu vida. Porque yo decía al principio de este mensaje que es solo Dios quien conoce los pensamientos, los corazones del hombre. Predicaba hace 2 semanas y lo único que quiero preguntarte en esta mañana: ¿ya has conocido tú tu visitación? ¿Has conocido tú tu día que Dios te habló? ¿O es este el día que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón? Aleluya, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Le dijo Jesús a Jerusalén: no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Y así nos dice a nosotros: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que en cierta ocasión los discípulos llegaron gozosos porque el Señor les había mandado a orar, a testificar, a anunciar las buenas nuevas en todo Israel, en todo Jerusalén, en toda Judea, Samaria. Dice que llegaban y decían: Señor, oh, qué bendición, qué gozo. Dice, orábamos por los enfermos y sanaban. Poníamos nuestras manos sobre ellos y eran sanados. Dice, aún los demonios se nos sujetaban, decían los discípulos. Traían la unción de Dios, traían el poder de Dios.
¿Y sabe lo que les dice Jesús? Dice, no te goces de eso. Que no te dé gozo eso. Dice, más bien gózate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y qué si Dios nunca sana a alguien cuando yo oro por él? ¿Y qué si Dios nunca? Dice, gózate, dice. ¿Y qué si los demonios no me hacen? Gózate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y la manera en la cual el nombre, aleluya, es escrito, es en el libro de la vida, aleluya, es cuando aceptamos, cuando creemos, cuando conocemos y reconocemos nuestra necesidad de Dios, porque reconocemos que somos pobres espiritualmente y decimos, sí, yo necesito más de Dios, yo necesito el perdón de Dios. Aleluya, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Padre. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana, no a nadie en particular, pero a todos, todos en general. Tú has recibido este mensaje, no solamente es para los que no creen, es para toda la iglesia, es para mi vida también este mensaje. ¿Qué tanto estoy sirviendo? ¿Qué tanto estoy haciendo para Dios? ¿Y qué si no conozco mi tiempo, mi visitación? Ahorita que el llamado, la visitación de Dios es para perdón, es para bendición, sabiendo que también hay una visitación de dar cuentas a Dios, de juicio para Dios. Entonces yo quiero invitar a todos y cada uno de los que aquí estamos, a toda la iglesia. Si tú quieres, si tú sientes, si tú necesitas de Dios, que vengamos a este altar y que clamemos a Dios, aleluya, y que juntos pidamos a Dios y decirle, Señor, ayúdame a servir, ayúdame, Señor, aleluya, a trabajar en tu obra. Y si tú no conoces de Dios y tú le quieres pedir perdón a Dios, decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito que tú vengas y visites mi vida, trayendo perdón, trayendo bendición. ¿Quién lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quién quiere salir y decir, sí, pastor, yo necesito esa bendición y esa visitación de perdón de Dios, aleluya, en mi vida? Cuando el profeta Joel dice, restituiré lo que se comió la oruga, lo que se comió la langosta, está diciendo, te voy a sanar. No solamente tu vida física, voy a sanar tu vida espiritual. Voy a sanar tus relaciones en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Yo lo creo, yo lo creo. Y si tú lo crees, tú puedes recibir de Dios. Tú vas a recibir de Dios. Dios te va a regresar, vaya, todo lo que pudiste haber perdido por no haber conocido de Dios. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo promete hacer, vaya. Aleluya. Tú también puedes decir, como digo yo, no me debe nada mi Cristo, no me debe nada mi Señor. Créele a Dios. Agárrate de Dios, de su palabra. No creas lo que yo digo, vaya. Cree lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé qué es lo que tú has perdido en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación con los demás.
Pero la palabra del Señor hoy me dice, aleluya, por manos del profeta Joel, restituiré, aleluya. Lo veíamos el viernes. Restituiré, aleluya, lo que la oruga se comió, lo que el gusano se comió, aleluya. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién así lo cree en esta mañana? Gloria al Señor para siempre, aleluya. Dice, se lo voy a leer. Y os restituiré los años, no una parte, todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y ahí es donde dice más adelante, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, aleluya. Es ese espíritu que Dios ha derramado, el que nos redarguye, el que nos llama. Padre, te doy gracias por cada vida y cada corazón en este lugar, pero especialmente por estas vidas que están aquí en este altar, oh Dios, porque eres tú quien conoce el corazón, la mente, la disposición. Son aquellos que quieren servirte, como dice tu palabra, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, oh Dios. Y si no lo hemos estado haciendo así, te pido que me perdones. Si no te he estado amando con toda mi mente, si no te he estado amando con todas mis fuerzas, si no te he estado amando con toda mi alma, si no te he estado sirviendo con todo mi corazón, perdóname. Y te pido, Señor, que tú bendigas cada vida y cada corazón en este altar, oh Dios, y que conforme a su deseo y a su petición, así, Señor, tú respondas y tú contestes, Padre. Bendice la vida de tu hija, bendice la vida de tu hijo, Señor. Bendice la vida de todos y cada uno de los que aquí estamos, Padre. Bendice, Señor, a tus hijos, Padre, aleluya. Y nos agarramos de tu promesa, de tu palabra, de lo que el enemigo ha querido robar, destruir, aleluya. Tú lo restituyes, Señor, a su vida. Tú lo bendices, oh Dios, aleluya. Oh santo eres, oh Dios. Es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que lo pedimos. Y por fe, oh Dios, aleluya, lo recibimos, lo vemos, oh Dios, aleluya. Gloria a tu nombre. Bendice la vida de Joana, Señor. Guárdala, Padre. Que tu luz lumbre, Señor, ilumine su vida, y que tu Espíritu Santo obre, Señor, en su vida y en su corazón, Padre, para bendición de su vida, de su alma. Aleluya. Bendice la vida de Iván, Señor, tu hijo. Aleluya. Que ha sido sensible a tu voz, oh Dios. Reconoce su necesidad de ti, oh Dios. Dice la vida de mi hermana Janet. Dice la vida de mi hermana, Señor, de estas familias que están aquí en el altar. Y todos y cada uno de ellos, oh Dios, aleluya. Tú les bendigas y contestes, aleluya, y les llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y nos ayudes como iglesia a ser de bendición. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, oh Dios. Aleluya. ¿Quiere adorar a Dios unos momentos? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Anhelo Sí. siempre estar cerca de Sí, ti. dame más de ti. ¿Por qué no le dice al Señor, dame más de ti, oh Dios? Mas yo sé que he fallado. Dame más de ti, oh Dios. Tu presencia he descuidado.